Recién venía para acá, para la radio, y escuchaba al presidente Milei en Rosario. Sí. No, y una versión de Belgrano muy de la revista Villiquen primero. Sí. Claro, no, bueno, pero Belgrano era un tipo que en un momento plantea que si los bienes que se importen hacen que en Argentina no se consuman los bienes que produce nuestra industria e impide el desarrollo de la misma, el fin de todo eso es el quiebre, la ruina de la patria. El ejemplo ya es viejo. Villiquen, yo creo que gran parte de la audiencia ni se debe acordar. Yo sí me acuerdo porque la recibía. Villiquen y Anteojito. Claro. Pero digo, me hace acordar, vos sabés que los Kirchner siempre están en sepia. Cuando Néstor se peleó con Shell, decía, no le compren ni una lata de aceite. Hace 30 años que no viene en lata el aceite. Podrían haber citado a Zamba, ¿no? Que es un producto propio, además de su época. Y además habla como si fuera Felipe Piña. Sí. Bueno, están con Daniel Balmaceda. Están con Zamba y Paca Paca. Y con la lectura de la tribuna que decía, Villiquen, hacen esta lectura rápida, superficial, Villiquen igual a dictadura, Villiquen, Milico, Mayo, igual a dictadura. Esa es el prototipo de Villiquen es los próceres de Manual. Los próceres de Manual fueron construidos por la generación del 80, por el relato de la generación del 80, por lo tanto, todo eso en el revisionismo histórico que ha llevado adelante la progresía nacional es blasfemo. Bueno, digamos, todo ese sector ideológico, te das cuenta el delirio, ¿no? Todo ese sector ideológico ha tirado por la borda toda esa construcción de la generación del 80. Y la vuelta que da ideológica, económico-ideológica para... O sea, es el niño Máximo tratando de ser buen alumnito del canal Encuentro y José Pablo Feynman. Bueno, y digo, dicho sepa, no me quiero ir mucho del tema, pero si se lee bien lo que eran Villiquen y Anteojitos como productos masivos de la época, eran las primeros... Era el primer mercado libre, porque te lleva... fueron la primera industria editorial que dentro de la revista le ponían adentro cosas, y esas cosas eran el Google de hoy, era un tutorial, era nuestro tutorial. Junto con el libro gordo de Petete. Perdón, ¿se acuerda Pablo más que yo? Porque a mí me lo acaban de contar, yo por eso me acuerdo yo, Majul, me acuerdo yo. Acá levanta la mano el alumno, ya que estamos en una fecha de patria y en el colegio secundario, el alumno Agustín Echevarne. Alumno Echevarne, buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Quería contarle que es interesante porque lo que está diciendo también, sacan una frase de contexto de Belgrano y le hacen decir cosas que no es la que pensaba. Pero vieron el Belgrano, ayer Gasulla, perdón Echevarne, mostró un Belgrano con un Belgrano haciendo la B. Pero hay un... pero es interesante que lo conozcan a Belgrano. Belgrano fue un gran intelectual. Sí. Fue un tipo que estudió muchísimo toda su vida. Pero no solo tuvo en Salamanca el segundo promedio más alto en 500 años. Y por eso le permitieron leer los libros prohibidos. Y los libros prohibidos eran los libros de los liberales. Era Voltaire, era Montesquieu, y él era Hume. Había leído Hume, Adam Smith, y tenía esas ideas. De hecho, tradujo del francés a Quesnay, que era el gran liberal francés, el que habló del tableau économique y demás, y las máximas de Quesnay son hiperliberales. Y eso fue una traducción de Belgrano. Hoy Agustín, en ese Belgrano para armar, le contraponía a la visión nacionalista, estatista que quería dar Máximo, ¿viste? Porque esa parte del revisionismo histórico, el costado poco conocido, que es un artículo de Alberto Venegas Lynch muy interesante en Infobae, donde plantea la concurrencia que era el sinónimo de competencia. Cómo definía el libre mercado en aquel tiempo, con una claridad meridiana. Después tengo un librito de Belgrano, que es fascinante, porque es la traducción que hizo el general Washington del farewell speech, del discurso de despedida de Washington. Y cuando lees el prólogo de Belgrano, se te paran los pelos de la nuca, porque él dice, para que los argentinos lo tengan, está hablando del discurso de despedida del general Washington, dice, para que los argentinos lo tengan todos los días en su bolsillo. Muy bien. Y una de las cosas que dice, pero te cierro con esto, que es importantísimo, porque dice, ¿por qué es lo que le gustaba? Washington no quiso ser reelecto y explicaba por qué no había que tener reelección. Mira qué interesante. ¿No? Y entonces él decía, no quería ser reelecto porque quería una democracia vibrante.